Para poder detallar cada uno de los servicios, en este caso vamos a empezar con la parte de seguridad, privacidad y cumplimiento. A nivel de seguridad, como les comentaba hace un momento, Microsoft tiene el respaldo de grandes empresas que están enfocadas de manera transversal a todos los servicios de Microsoft, no solamente con los de Azure, sino todos. Todos tienen una línea transversal en donde nos van a ayudar a la protección de esos componentes o recursos, obviamente basados en los conceptos que estamos hablando hace un momento. A nivel de privacidad, pues el tema de garantizar que la información que estamos utilizando sean solamente accedidas por el usuario quien las está administrando, basándose obviamente en las leyes de regulaciones locales e internacionales. En este caso, como les decía hace un momento, las que rigen a nivel general están las de Estados Unidos, pero también se aterrizan sobre el país donde se está utilizando la información. Y obviamente se da el cumplimiento en cada una de estas. Hay algo muy importante, y es que cuando tenemos los términos y requisitos de cumplimiento, nos vamos a no solamente dan el respaldo de esas empresas que comentaba a nivel de seguridad, se recomiendan o están recomendadas por todas estas pues se podría decir otras entidades que van a apoyar a la administración del recurso. Por ejemplo, IPA es una de las son leyes de transferencia y responsabilidad de seguros de salud. Si por ejemplo en la línea de salud es necesario trabajar con recursos que hacen referencia a este campo, normalmente las empresas o clientes piden que tengan esa información protegida mediante esta ley, o en su defecto, por ejemplo, la ley de ISO 27018, que son una de las tantas leyes de seguridad que apoyan a todo lo que es los servicios de Azure. Y todas estas entidades están apoyando obviamente a garantizar que los servicios que se están utilizando en la nube cuentan con esa protección. Entonces, ¿qué es importante o qué tenemos que debatir cuando vamos a adquirir un servicio en la nube? Lo primero que tenemos que hacer al seleccionar un proveedor en la nube para hospedar nuestras soluciones, debemos comprender cómo ese proveedor puede ayudarle a cumplir con las normas y estándares de su sector. Eso quiere decir que si yo voy a utilizar información o voy a manejar información en el sector salud, en el sector financiero, en el sector en la industria que yo necesite, yo debo garantizar, o Microsoft debe garantizar, de que cumpla con estas normas. Entonces, algunas preguntas que hay que hacer al momento de seleccionar un proveedor es: ¿qué nivel de compatibilidad ofrece el proveedor de nube en cuanto a la administración de datos confidenciales, por ejemplo? Otra pregunta es: ¿qué nivel de compatibilidad tienen los servicios que ofrece el proveedor de nube? Otra también podría ser: ¿cómo puedo implementar mis propias soluciones basadas en la nube en escenarios que tienen requisitos de acreditación o cumplimiento? Hay que tener muy importante algo acá, es que cuando yo tengo una solución, por ejemplo financiera, hay unas normas que tienen que garantizarme que la información que yo estoy manejando como proveedor de servicios financieros se deben cumplir en donde está alojada mi aplicación. Entonces, si yo voy a utilizar el proveedor de nube Azure, este proveedor tiene que garantizarme que cumple con esas normas. Y pues Microsoft tiene todas las normas aprobadas dentro del portal. Entonces, si ustedes pueden buscar, por ejemplo, centro de cumplimiento de Microsoft en internet, les va a mostrar en Azure
les va a mostrar todo lo que hace referencia a términos y requisitos de cumplimiento. Tomemos bien en cuenta que esos servicios o esos términos y condiciones deben adecuarse a lo que estamos desarrollando o lo que vamos a implementar en el portal de Azure. La declaración de privacidad de Microsoft también es un listado bastante amplio. Si ustedes gustan, pueden buscar declaración de privacidad de Microsoft en Azure y les va a mostrar el portal en donde está el listado completo de todos la declaración de privacidad. Lo que incluye esta declaración es obviamente que se protegen los datos que se van a administrar dentro de la plataforma de Azure, que los usuarios que administran dicha información son los dueños de esta información y Microsoft no puede acceder a esa información a menos de que el usuario o el dueño de la información lo autorice. La otra es para qué estoy utilizando esos datos. Si por ejemplo yo tengo una base de datos de clientes, Microsoft no puede sacarla de mi espacio en el servicio de nube y publicarla a terceros. Posiblemente si hay alguna solicitud judicial, Microsoft pueda realizar este tipo de información o acceder a ese tipo de información. Pero para términos legales es importante leer este tratado, esta declaración de privacidad para poder saber qué información necesito entender antes de implementar mi solución en la nube. Las condiciones de servicios en línea o las licencias de los términos que se van a utilizar en la declaración de privacidad, en las de cumplimientos, etcétera. Toda esta información en realidad es un documento bastante extenso donde se empieza a detallar cada uno de los datos. También es posible encontrar acá en esos anexos temas de acuerdos de licenciamiento. Por ejemplo, si yo tengo una licencia en on-premise que la utilizo en un servidor, yo puedo migrar esa licencia y el costo que ya pagué por tener esa licencia on-premise, pues no es necesario que la pague en la nube. Y temas más enfocados al manejo de licencias y también al manejo de datos. Dentro de esta información, obviamente ustedes van a poder entender y dar una lectura bastante amplia de todos los términos y condiciones que están. Adicionalmente tiene el tema de centro de confianza, en el cual pues pueden tener una información bastante amplia y especializada de todos los componentes que estamos comentando en este momento, que se deben tomar en cuenta cuando voy a seleccionar un proveedor de nube. De pronto acá, importante cuando vayamos a seleccionar un proveedor de nube es definir obviamente esos tipos de información, pero obviamente basándonos en qué tipo de solución voy a implementar. Si tengo que ver con la línea de tal vez financiera o tal vez de salud, dependiendo de la industria que quiera manejar, yo debo conocer estos documentos. Ok, aquí entonces vamos a entrar acá a la información y les voy a mostrar los links de cada uno dentro del portal donde los podemos acceder. Ok, hay algo muy importante y pues también es necesario entender también que por cada industria o por cada servicio que vaya a utilizar, pues existe una gama estándar de cumplimiento que Microsoft tiene para sus servicios y recursos. Entonces acá podemos entender debemos entender de que la documentación puede estar dividida a nivel global, por gobierno de Estados Unidos, por industria o regional. Para efectos de entender cómo funcionan el acuerdo de cumplimiento, pues como les dije, les mostré en los portales, se pueden revisar de manera detallada. Algo que es bastante importante y es que hay que entender que las siglas que manejan dentro de esos acuerdos de soberanía o regiones de soberanía. Por ejemplo, la sigla de FedRAMM es la Federal Risk and Authorization Management.
Es un programa de Estados Unidos, que es el Programa de Administración y Autorización y Riesgo Federal de Estados Unidos, el cual es un enfoque estandarizado para evaluar, supervisar y autorizar productos y servicios de informática en la nube bajo el marco de la Ley de Administración de Seguridad de Información Federal. Hay otras entidades que nos pueden ayudar, por ejemplo la sigla de NIST 800.171 es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el cual estandariza los requisitos de seguridad para el manejo de información no clasificada controlada por el gobierno federal de Estados Unidos. Otras siglas son el ITAR, el Reglamento Estadounidense sobre el Tráfico Internacional de Armas. Se relaciona con el manejo de la exportación e importación de artículos de defensa. Y aquí podemos tener bastantes conceptos o siglas que nos van a ayudar, como por ejemplo el CJIS, son las directivas de los servicios de información de la justicia penal, etc. Entonces todas estas siglas que estamos viendo acá son las que dan el soporte y el respaldo para ofrecer esos servicios, obviamente basados en las regiones, la soberanía de cada región. Recordemos que por ejemplo en los data centers de China tienen diferente manejo de estos documentos, tanto de cumplimiento como de privacidad de datos. Entonces es necesario verlo dentro del portal, como les mostraba en el ejemplo. Bueno, como les comentaba hace un momento, el tema de las regiones soberanas de Azure, que es el tema de China, pues tiene diferentes características sobre el manejo de los datos. Importante revisarlo en el portal, como les mostraba, para poder tener claro cuáles son las diferencias entre cada uno de los servicios. Y como resumen del módulo 5 tenemos un listado bastante amplio que nos va a ayudar a entender más sobre, por ejemplo, los servicios de proveedores de identidad en Azure, la autenticación, cómo funciona la autenticación y la autorización, cuántas formas de autenticación puedo utilizar, el multifactor authentication, si es posible puedo utilizar ese mismo proveedor de identidad para poder integrar esa autenticación y autorización hacia unas aplicaciones externas. ¿Cuál es la funcionalidad del acceso condicional que me ayuda a automatizar la autenticación? Recordemos que el gobierno sobre los recursos de Azure nos da como base organizar todos los recursos mediante los permisos que podemos dar o denegar dentro de la plataforma. También podemos usar las etiquetas para poder clasificar la información o todos los recursos que tenemos dentro de la herramienta. Las políticas, los blueprints, que son las plantillas, y el Cloud Adoption Framework, que es la metodología o las guías que me dan para poder implementar mi arquitectura en la nube. Y es importante, estos 3 puntos finales, tomar en cuenta el cumplimiento y privacidad de Azure, dependiendo en qué región se encuentra. Porque, como les comentaba, China tiene sus diferentes declaraciones de cumplimiento, pero hay que revisarlo y también tomar en cuenta quiénes y qué normas y qué institutos o qué entidades dan soporte a la plataforma de Azure, porque tenemos que entender de que cada anexo que tenemos que revisar respecto, por ejemplo, al centro de confianza, al tema de cumplimiento, al tema de protección de datos, toda esa información está respaldada por institutos que pues dan la garantía sobre el portal.